¿Tú me haces un favor? ¿Apagar la luz de este salón? No, está afuera. Eso, bueno, compañeros. Entonces, primero, pues voy a abrir Enterprise Architect para pues ver un diseño, el diseño de nuestra tabla de área. Entonces vamos a recordar básicamente. Alguien había dicho la sesión anterior que la clave del sistema que vamos a hacer, que es hacer algo parecido a un Akinator, es las preguntas. Entonces vamos a mirar cómo lo podemos hacer mejor. ¿Listo? Bueno, aquí ya tenemos lo que se llama diseño primario, que da, pues, es el de el diseñador aquí de la clase, modelo de clases. Entonces voy a hacerla por acá, básicamente una carpetica que se va a llamar árbol, va a ser un diagrama de clases, y por acá voy a agregar una clase. Compañeros, les prometo que trabajamos rápido hoy. ¿Listo? Entonces tengo una clase, entonces la clase yo la voy a llamar árbol. ¿Listo? Va a ser una tabla tipo table. ¿Listo? Voy a decirle por acá que va a ser detalles, atributos. Entonces vamos a ver los atributos de esa tabla. ¿Listo? Entonces primero una llave principal, id árbol, va a decirle que es clave única. El primero me debe preguntar qué tipo de datos, qué tipo de base de datos voy a manejar yo acá. Entonces lo va a decir aquí que va a ser SQL Server 2008. Es alguna especificación, en realidad no importa que no sea 2014. Vamos a decirle aquí en los atributos, ya tengo id árbol, que va a ser de tipo entero. ¿Listo? ¿Qué otra columna teníamos dentro de la tabla que diseñamos la semana pasada? ¿Sí se acuerdan? Bueno, que era en este caso es el id árbol. ¿Listo? Pregunta, entonces pregunta. Uy, espera porque si la escribí mal. Pregunta. ¿Y pregunta qué? ¿Qué tipo de dato es? Entonces dijimos que era carácter. Para SQL Server hay un dato que se llama nvarchar. Bueno, hay dos tipos de datos que nos importan. Uno que se llama varchar y uno que se llama nvarchar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que unos son dinámicos en su contenido. Si yo monto un tipo de datos varchar de 15 y tengo 10 registros, por ejemplo, así yo utilice los primeros 3 de cada campo, siempre voy a utilizar 15 bits para el tamaño de esa columna. Si lo defino como nvarchar, él lo hace de manera dinámica. ¿Listo? O sea, si meto en ese campo 5 bits, ese campo va a pesar 5 bits. Si en el otro campo, en el siguiente registro, pesa 10 bits, eso es lo que va a pesar. O sea, no va a ser un valor uniforme, sino lo que en realidad necesita. Entonces voy a definirle que sea nvarchar y que sea de, no sé, puede ser algo así como 128. Puede ser una pregunta larga o corta, qué sé yo. ¿Listo? Y guardar. Listo, de acuerdo. ¿Qué es la columna? ¿Yo? Valor sí, valor no. Listo, entonces acá vamos a hacer nuevo campo, valor sí, en donde tiene que ser del mismo tipo de la llave, o sea, es un entero, y tengo un valor no, que es un entero. ¿Listo? Con eso intentamos hacer un diseño, ¿cierto? Bueno, ahora miremos el atributo de cada uno. Este señor es llave primaria, este señor es obligatorio, o sea, quiere decir que es un no nulo, ¿cierto? Y este señor admite valores nulos y este señor también admite valores nulos. Eso ya hemos definido, ¿cierto? O sea, hasta ahí viene el diseño de mi tabla. Ahora, por otro lado, ¿qué debemos hacer? Por otro lado, debemos hacer la relación. Entonces voy a hacer una relación contra sí misma. Pácate, asociación.
En donde, ¿qué voy a decir? Voy a decir que el rol origen lo voy a tener valor sí, va a ser 0 a muchos, porque habíamos dicho que 0 a muchos se colocaba cuando el valor posiblemente podía ser nulo, ¿cierto? Y el rol destino iba a ser la llave principal. Ah, pero acá está al contrario, qué pena, aquí tal, y acá es un aceptar. ¿Listo? Entonces nos queda. Qué pena con ustedes, eso lo deja al contrario, 0, 1. Y 1 del lado de la llave, qué pena. 1 del lado de la llave, listo. Eso es para el valor sí, ¿cierto? Entonces vamos a acomodar esto por acá para que se vea más bonito. Pero yo también debo tener una relación contra el valor no, ¿cierto? Entonces, hago una relación contra sí mismo, una asociación. Y aquí hacemos la misma parafernalia. Solamente que es el valor no, de 0 a muchos, y acá contra la llave primaria, que es único. Aceptar, y aquí me queda ya mi relación. ¿Listo? Ese sería mi diseño. Ustedes tendrán que preparar el diseño, algo muy parecido a esto. ¿Bien? Ahora vamos a mirar cómo se vería eso en un motor de base de datos como los que les dije a ustedes que deberían tener. Acá yo tengo un Visual, qué pena, es un Visual, es un SQL Server Management Studio que ustedes ya tienen en el instalador. Él corre de manera local en cada uno de los servidores. Ahorita les muestro como unas características particulares que ustedes deberán tener en cuenta con respecto a el manejo de puertos, un poco más, una serie más de cosas al final de la sesión. Pero básicamente un servidor de SQL Server de base de datos maneja objetos. ¿Qué objetos maneja? Maneja primero tablas, segundo vistas, tercero objetos de programación como procedimientos almacenados y funciones, ¿vale? Maneja una serie más de objetos, pero ahora que nos importe es esos, ¿listo? Bueno, aquí voy a decirle que es localhost con Windows Authentication y él entra a las bases de datos que yo tengo, ¿listo? En este momento voy a crear una base de datos nueva para lo que es nuestro Akinator. Entonces la base de datos se va a llamar Proyecto Akinator y va a tener una serie de tablas por dentro. Para empezar va a tener una sola. Y aquí, ¿qué le pasó a esta vaina? Una de esas, me encontró un servidor, no está accesible, compruebe que localhost. Bueno, de una vez miremos el tema de los puertos. Entonces esto es SQL. ¿Por qué no está el SQL Configuration? Porque está acá. SQL Configuration Management. El SQL Configuration Management, compañeros, es una herramienta que me permite a mí ver los servicios de SQL Server que están arriba. SQL Server en su edición profesional, la versión estándar también la tiene, maneja una serie de servicios. Uno es el motor de base de datos que se llama Engine. Otro es un motor de reportes que se llama Reporting Services, que la idea es que alcanzamos a ver algo de eso. 3, un motor de análisis que sirve para hacer análisis de información, manejar Qs, data marts, que se llama Analysis Services. Y otro que me permite hacer transporte de información y transformaciones que se llama Integration Services. Aquí es donde yo miro el estado de cada uno. En este caso, yo tengo el SQL Browser en stop. El tema es que no lo puedo arrancar, no sé por qué, miremos. Y no lo puedo habilitar, nada más triste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? SQL Server Express.
A ver, busquemos más acá, a ver cuál encontramos. Vamos a hacerlo con SQL Server Express, no con localhost, a ver si por este sí conecta. Listo, por ahí conecto. Bien. Para ingresar a SQL Server, eso lo vamos a ver más adelante, yo puedo entrar de dos maneras. Uno, utilizando las credenciales de un directorio activo o de un equipo, que es como yo acabo de ingresar. O lo otro es por medio de credenciales dadas desde la base de datos. Eso es como vamos a hacer una aplicación que utilice credenciales. De momento estamos ingresando con las credenciales del equipo. Entonces, ¿qué tengo acá? Yo tengo básicamente tres bases de datos que las voy a eliminar. Entonces, acá el tema es muy visual. Clic derecho, delete. Ahí me dice, ¿estás seguro que desea eliminar? Minimicemos esto, le digo que sí. Y este proyecto X, que no se confundan, es un proyecto de la universidad. Delete. Que luego dicen, no, el profe tenía un proyecto X. Páginas porno, no señores, no es así. Voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar Akinator. No, me cambiamos el nombre porque luego me demandan por derecho de autor. Se va a llamar Adivinador. Qué original. ¿Listo? ¿Qué opciones él me pregunta? Ojo, las bases de datos en SQL Server básicamente tienen dos archivos. Ojo, un archivo que se denomina de información, que es el que tiene los datos, que ahorita vamos a mirar que tiene una extensión para particular, y otro que es el log, ¿vale? Entonces él por defecto le da un tamaño particular, él va a iniciar en 5 y él inicia en 2 megas. Si yo quiero aumentar el tamaño, se lo aumento. ¿Cuál es la idea? La idea es que apenas vayan ingresando los datos, él se va a incrementar de acuerdo a unas tasas que yo le dé por acá luego de crecimiento. ¿Listo? Pero aquí, como vamos a hacer un ejemplo de datos, una base de datos pequeña, va a ser por acá. ¿Listo? ¿Qué opciones? Dentro de las opciones hay una serie de características. Vamos a mirarla rápidamente. ¿Qué es? Esto que me permita autocerrar. Cuando yo cierre la aplicación, en realidad él deja un rato la base de datos abierta, luego se cierra, entonces por eso este valor va en false. Esto es que autocree estadísticas. ¿Qué son estadísticas? Las estadísticas son unos valores que permiten optimizar los tiempos de respuesta de las consultas. Ahora, más adelante vamos a mirar que es una consulta. Acá es que se encoja. ¿Qué es lo que pasa? Las bases de datos tienen un tamaño, hay bases de datos de gran tamaño, de tamaños de muchas gigas. Cuando se define que él se autoencoja, él optimiza el tamaño de la base de datos para que no ocupe todos los bytes que dice DD. Hay bases de datos que tienen teras, pero en realidad cuando se tiene esa característica son más pequeñas. Acá que autoutiliza las estadísticas, son temas de comportamiento de las consultas. Y son valores que de pronto que ahorita no nos importan mucho. ¿Qué podemos tener en cuenta cuando manejen brokers? De pronto vamos a hacer un proyecto con brokers en base de datos. ¿Un broker qué es? Un broker es una cola. Bueno, mentiras, un broker es un broker en realidad. Y el broker está compuesto por 4 elementos. Servicios, mensajes, colas y estados, si mal no estoy. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Él me permite a mí hacer cosas automáticas. O sea, y hacer cosas en background a muy alta velocidad. Por ejemplo, hace poco yo desarrollé para una aplicación que teníamos en Perú un envío de correos masivo. Entonces necesitaban enviar algo así como 5.000 correos en un tiempo récord. Entonces esos 5.000 correos los envía en 1 minuto de tiempo. Entonces, para esas tareas que son masivas y de mucha velocidad, se crean brokers. Esta opción tiene que estar habilitada en ese caso. Y lo otro son estos factores de estado. Ojo, si yo quiero entrar yo solito a mi base de datos, yo debo restringir el acceso. Generalmente cuando uno hace desarrollos que solamente dependen de uno le coloca aquí la restricción de acceso usuario sencillo. Bien. ¿Qué pasa? Las bases de datos son servicios. Al ser servicios significa que en una red podrían consumirse. Cuando una base de datos se pone en la nube o se pone en un servidor de internet, puede ser consumida de manera pública. Si yo le tengo esta opción como multiusuario, varios usuarios pueden conectarse a esa base de datos. Esa es la idea de las bases de datos. Cuando yo estoy desarrollando,
simplemente se coloca single user y nadie me va a molestar la base de datos. Lo otro es cuando tengo una base de datos de muestrario, entonces simplemente aquí le habilito que la base de datos sea de solo lectura. ¿Bien? Y acá un tema basado en encripción, que si quiere habilitar o no encripción de la base de datos. Esos son algunos valores que deberían tener en cuenta. ¿Listo? Más, no. De momento ahorita, no más. Y hay algo que se llama los file groups. Los file groups básicamente son grupos de archivos donde se almacena la información. ¿Cuáles archivos? Estos dos. El de los datos y el del log. Bien. Bien, entonces ya leí el nombre, le dije la adivina. Ah, bueno, ¿qué es el owner? El owner básicamente es el usuario que va a dominar la base de datos. Él tiene un usuario por defecto que se llama el DBO, que es el DB owner. Él es el dueño de la base de datos. Cuando veamos sesiones, vamos a mirar que yo puedo meter que el dueño de la base de datos sea un usuario que yo haya creado. Ahorita no nos importa ese tema. Entonces aquí yo le voy a decir OK. Y él lo que hace es crear aquí una base de datos que se llama adivinador. Él tiene un arbolito. Acá se manejan los diagramas, que vamos a mirar ahorita que es un diagrama. Tablas, vistas, sinónimos, objetos de programabilidad, objetos de broker. Entonces aquí está tipos de mensaje, contratos, colas, servicios, rutas, servicios de enlace remoto y prioridades del broker. Almacenamientos y seguridad. De momento vamos a solamente a mirar estas dos el día de hoy. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una tabla utilizando el diseñador de tablas de SQL Server y luego vamos a crear esa misma tabla por comandos. Luego vamos a mirar cómo se comporta la tabla, o sea, cómo yo inserto datos, cómo yo actualizo datos, cómo yo leo datos de esa tabla. Eso es lo primero que ustedes deben aprender a hacer en bases de datos. Y ya luego miramos cómo es que hacemos para llegar al tema de los registros del adivinador. Entonces, tablas. Como tal, hay algo que se llama tablas del sistema, tablas basadas en archivos. No es ninguna de las dos. Yo le digo nueva tabla. Cuando yo le digo nueva tabla, él lo que hace es preguntarme columna y tipo de dato. Y si permite nulos o no. Es así de simple. Entonces, traído del diseño, fíjense que es muy similar. Cerremos esto que ya no me importa. Yo le digo, listo, yo tengo un ID árbol. ¿Es de tipo? Oh, pero ¿qué tipo? Yo dije que era un tipo entero, ¿cierto? Entonces esperemos que esta vaina se actualice. Y a ver si hay un tipo entero. Int. ¿Listo? El tipo entero, compañeros, no es más que un tipo numérico. No es más que un tipo numérico, pero con un alcance limitado. ¿Listo? El alcance es que son 4, menos no. ¿Listo? Si yo quiero definir una longitud más pequeña, simplemente le digo, listo maestro, no va a ser un entero, va a ser de tipo numérico, solamente que aquí le digo va a ser un numérico de 2 con 0 decimales. Si yo quiero hacerla, en el caso que ustedes lo necesiten, un numérico de 6, de los cuales 2 van a ser decimales, 4 enteros, 2 decimales. ¿Listo? En este caso, pues como ya sabemos que hay un entero, entonces hay un entero. Ah, pero hay una particularidad. Este señor iba a ser mi llave. Clic derecho, seleccionar como llave principal, y él le coloca aquí una berrionda llave. ¿Sí la ven? Ah, es que está el tablero. Bueno, frescos, aquí yo lo muevo. ¿Ven la llave? ¿Se la ven acá? ¿Ven? Ok. Siguiente campo era pregunta. Pregunta, que va a ser un n varchar. Habíamos dicho que era de 128 caracteres, ¿cierto? Y acá, ¿permiten nulos o no permiten nulos? No. Que no, o sea, que todos los datos sean, para esa columna, sean, yo los puedo meter. No permita blancos ahí. Y luego, entonces, valor, sí, que va a ser un entero, dice si permite nulos, y un valor, no. Y que era el mismo entero y que permitía valores nulos. Yo guardo, le doy el nombre a la tabla. Ojo, hay varias formas de nombrar las tablas. Eso no es que yo lo pida, digamos, eso es un secreto a voces, pues. O sea, no es que
hay un marco de referencia que me diga que tiene que ser así, no. Lo que sí es importante es que las tablas tienen que llamarse en singular. Por ejemplo, no pueden llamarse usuarios, se llama usuario, tienen que llamarse en singular. Pero uno generalmente distingue las tablas cuando son históricas, cuando son básicas, por ejemplo. Entonces, de esta forma yo distingo las básicas. Hay gente que dice, no, mis tablas son históricas, o ahí yo voy a almacenar varias serie de cosas que apenas vamos haciendo el sistemita que vamos a hacer, vamos a ir metiéndole más tablas. En este caso, o van a ser tablas temporales, entonces T. Listo. En este caso, básica pregunta. Y listo, ok. Él quedó guardada. Entonces por acá ya se debe actualizar. Y me aparece DBO. ¿Por qué DBO? Porque el nombre del esquema del dueño de la base de datos, que es DBOwner. Bueno, DBO.pregunta. ¿Listo? Si yo la veo, bueno, aquí voy a hacer una cosa, le voy a decir, muéstrame los primeros 100 registros. Él lo que va a hacer es mostrarme, o ejecuto un comando que vamos a ver más adelante, y lo que hace es mostrarme aquí una tabla que está vacía. ID valor, pregunta, valor sí, valor no. ¿Qué no hemos hecho? Las relaciones. ¿Listo? Entonces para las relaciones de una vez voy a aprovechar y voy a agregar un diagrama. ¿Listo? Entonces el diagrama me sirve para mirar la distribución de las tablas y las relaciones que yo tengo en la base de datos. Entonces simplemente tengo una tabla, le voy a decir agregar, cierro, y aquí tengo mi tabla. Fíjense que es muy parecido al diseño. Es muy parecido al diseño. ¿Listo? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es, cojo, acá la diferencia es que yo tengo que coger el campo. Cojo este campo, lo selecciono y lo arrastro hasta donde yo lo voy a relacionar. En este caso, a valor sí. Me sale esta pantalla que es muy parecida a la anterior. Mi llave primaria, ¿cuál es? Este señor. Mi llave foránea, que lo habíamos visto en clase que era, ¿cuál va a ser? El valor sí. Ok, listo. Acá me sale la descripción con una serie de valores. Ya explico qué es cada uno. El primero es un atributo que me dice chequee o valide si el dato... Eso no se da. Si el dato existe para cuando yo lo cree. Cuando yo hago relaciones, él valida los campos que yo estoy relacionando. Me explico. Si yo ahorita estoy llenando la tabla y yo tengo una llave primaria 1, básicamente en los valores sí y no, yo no puedo meter un 2. ¿Por qué? Pues porque el 2 no existe todavía. Él valida cuando yo aquí le digo que sí. ¿Listo? Acá le estoy diciendo valide. Y esa validación se llama integridad referencial, que está por acá abajo. ¿Listo? Acá, que se esfuerce para replicación, que se esfuerce para la llave, el constante de la llave primaria, es más, que se cumple lo que está acá arriba. Y por acá, en el caso de insert y update, básicamente no haga ninguna acción. Aquí yo le digo que sí, que ok. Entonces aquí me queda la relación. Y hago lo mismo para el valor no. Selecciono valor no, lo arrastro hasta el valor sí. Me aparece que listo, que va a ser así tal cual. Solamente aquí yo le voy a colocar que no. Para que difiere. Y aquí ok. Y aquí me queda mi relación. ¿Listo? Bueno, compañeros. Bueno, se va a llamar diagramas y diagrama 0 lo voy a llamar. Fíjense que esto que está acá es muy parecido a lo que tengo acá. ¿Sí lo ven? Entonces, ustedes podrían hacer diseño, si quisieran, desde los diagramas del SQL Server. En MySQL pasa exactamente lo mismo. La siguiente sesión hacemos lo mismo con MySQL, ¿listo? Pero no quiero hacer mucho en una y mucho en la otra, sino pues enseñarles que es muy similar, ¿vale? Bueno, entonces, ahora miremos, bueno, actualizamos este data diagram. ¿Listo? Acá me aparece el diagrama 0, yo lo voy a cerrar. Y aquí tengo mi tabla, ¿listo? Compañeros, ¿qué pasa? No tiene datos mi tabla. Entonces, yo aquí le puedo decir, básicamente,
edite los primeros 200 registros, por acá pasa un comando que ahorita vamos a mirar cuál es. Y aquí me dice, listo, empieza a meter los datos. Entonces, 1. Vamos a pensar en que, vamos a hacer aquí 10 preguntas. Y vamos a pensar cuáles son. ¿Listo? Vamos a adivinar que un animal es un perro. ¿Listo? ¿Qué preguntas serían ustedes? ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Cómo? ¿Es de 4 patas? ¿Y si es un perro que tiene 3 patas por un accidente, no lo cuentas? Entonces, ojo, pregunta 1. Cuadro de la nariz y tápese la cosa que no. ¿Listo? Primero ¿es mamífero? Mamífero. Entonces, ojo, aquí ¿qué pasa si es cierto? Si es cierto, él debería ir ¿a dónde? A 2, ¿cierto? Pero ojo, ¿2 existe? No, tengo que primero crearla. Entonces esta vaina la voy a dejar blanca. Que sí, hombre. Ah, y ¿cómo así, maestro? La columna 3. Entonces aquí es control 0, creo que se llama control 0. ¿Listo? De momento está nulo. Y aquí va a decir 2. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ah, ¿es mamífero? Ladra. Ah, pues muy bien. Ahora no, es un perico. No, calma. 10 preguntas, concéntrense en las preguntas. ¿Es cuadrúpedo? No. ¿Qué gama de colores? Puede ser. Pero ¿qué otras preguntas harían para saber si es un perro? ¿Es domesticable? O sea, ¿es un animal doméstico? Este man es... Le sentó la orbita. Es un animal doméstico. ¿Listo? Ah, bueno. Ya les agrando esto. Yo me equivoqué, yo sí. Doméstico. ¿Listo? Y acá, como ya creé la 2, entonces le digo, si esto es cierto, váyase al 2. ¿Cierto? Y si esto, bueno, si todavía no puedo colocar qué pasa si no es, ¿listo? Pero voy a hacerlo así. 99. No es un perro. Y aquí lo voy a decir, ¿listo? No es un perro. ¿Vale? Vamos a hacerlo simple. Entonces, ¿qué pasa si sabes si es un animal doméstico? ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Bueno, hagámoslo más cortico. Porque ustedes si ladra, sí. Quieren hacerlo corto ustedes, o me tienen hoy pereza. Entonces, ¡ay! El animal ladra. El animal ladra. Entonces, pues no, pues que quiero hacerlo corto porque ustedes tienen perecita. Entonces, el animal ladra. Entonces, aquí voy a decir que sí. Bueno, aquí voy a hacer un 98. El animal es mudo. Y aquí voy a hacer que sí. El perro no ladra. Bueno, si el animal no ladra, voy a hacer el 98. Y acá, entonces, si sí es mudo, entonces haga una cosa. Si no es mudo, entonces que se va al 99, que no es un perro, ¿cierto? Y vamos acá, si el animal ladra, vaya a ser a 4. Entonces voy a hacer aquí, es el mejor amigo del hombre. Entonces aquí voy a colocar para el 3, que se vaya al 4 en caso de que sea verdadero. Listo. Y aquí simplemente lo voy a decir, vaya hacia el 5. Pero el 5 no existe, qué pena. Entonces, 5 es un perro. Es un perro. Entonces acá, vaya hacia el 5. Vamos a mirar el lado negativo del chiste. Acá. ¿Es mamífero? No, listo, no es un perro. Ahora, ¿es mamífero? Sí. ¿Es un animal doméstico? Aquí dijimos que sí, entonces en aquí irse a dónde? A preguntar 3. ¿Qué pasa si no es doméstico? O sea, puede ser un perro africano de esos de casa, ¿cierto? Entonces se va a ir acá a 6, por ejemplo. Y voy a hacer una pregunta de las que me gusta hacer en los quizzes. ¿Hace parte
del Phylum Caninus. Lo jodí. Entonces aquí 6. Y acá, si la pregunta es sí, entonces de una vez me voy a ir a, es un perro, o sea, váyase a 5. ¿Listo? De lo contrario, entonces de una vez le voy a decir, no es un perro, váyase a 99. Vamos acá, a 99, ya sabemos que no es un perro, el perro ladra, acá el animal es mudo, si le digo que sí, entonces él debería hacerse a, acá voy a hacer una 100, es un perro mudo, y acá le digo que si es mudo, entonces váyase a 100. Acá 5, es el mejor amigo del hombre, si le decimos que no, entonces simplemente le voy a decir que no es un perro, pasa a 99, esta finaliza y esta finaliza. Yo guardo con esto. Listo, esas son las preguntas. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así hacemos las 10. ¿Listo? Listo. Esos son los datos. Vamos a mirar cómo se ve esto desde el punto de vista de comandos. ¿Bien? Primero, yo creé la tabla por una interfaz. ¿Cierto? Yo también pude haberla creado con comandos. Utilizando el comando create table. Crear tabla, create table, el nombre de la tabla, abro paréntesis, luego cierro paréntesis y dentro de los paréntesis meto los datos, en donde la sentencia es nombre del campo, tipo de dato y si es o no nulo. ¿Listo? Hagamos un ejemplito chiquitico. Create table, respuestas. ¿Listo? Abro y cierro paréntesis. Aquí meto, por ejemplo, valor 1 de tipo entero, not null, valor 2 entero, null. Esto yo lo ejecuto, dice que se ejecutó correctamente, y aquí me crea una tabla que se llame respuestas, ¿sí ven? Utilizando comandos. Listo. Yo también puedo utilizar comandos para modificar la tabla, en este caso yo la estoy modificando, para meter unos constraints o unos limitantes. Esos limitantes tienen que ver con la relación que hicimos de valor 1, de valor sí y valor no. ¿Listo? Entonces aquí yo estoy modificando la tabla para crear unas referencias. Y acá yo estoy creando la llave primaria. ¿Listo? Es como en su momento pues vamos a meterle la ficha con el tema de los comandos. ¿Qué otros comandos hay? Yo tengo un comando que se llama select, va a ser el primero que vamos a ver, en donde el select me permite a mí ver el contenido de una tabla. ¿Listo? Bueno, esto se puede utilizar como un comodín que es el asterisco. Entonces select asterisco me muestra todos los datos. ¿Todos los datos de qué? De una tabla. Tengo que decirle yo de qué tabla. Utilizo la sentencia from. Luego va el nombre de la tabla. dbo.preguntas. Yo le digo ejecutar y me aparecen acá abajo todos los datos. Acá no los puedo modificar, fíjense. ¿Listo? ¿Qué otro comando, qué otra alternativa puedo hacer acá? Ah, bueno, con el select yo puedo decirle select 1 y me muestra la primera, me muestra una columna con unos, pero con los 9 registros que yo tengo. ¿Lo ven? Puedo hacer sumas, 1 más 5, 6. ¿Listo? ¿Yo qué puedo hacer? Pues, la idea de un select es poder utilizar datos que vea que se ve el usuario. Por ejemplo, ID árbol, él me muestra solamente el ID árbol. ¿Listo? Si yo quiero meter más campos,
no me acuerdo de todos, los meto, los ingreso, qué pena, separados por comas. Entonces, ID árbol, coma, pregunta, coma, valor sí, coma, y valor no. De esa forma me trae todos. Ustedes dirán, no, es que es mejor el asterisco. Sí, pero en realidad cuando uno hace aplicaciones uno quiere ver es el valor de cada uno de los datos. O sea, porque luego crea matrices y una serie más de cosas. Entonces es mejor manejar así. Listo. ¿Qué cosa puedo hacer yo? ¿Qué otras variantes hay dentro del tema del front? Yo puedo ordenar. Cosas. Por ejemplo, yo le digo, ordéneme en las preguntas en orden alfabético, que en ese caso es tonto porque todo hace un signo de interrogación al inicio. Entonces le voy a decir order by por pregunta. Aquí me la tiré porque es order by. Entonces él ordena en forma alfabética. Vea. Primero las de el, a, el, es, h, y las que no tienen interrogación, y N. ¿Listo? En el caso que yo las quisiera organizar así. Si las quiero organizar al contrario, entonces le digo desk, o sea, descendente, y me las ordena al contrario. ¿Está? Entonces hoy están muy pilos. ¿Listo? Igualito con cualquier columna, ¿listo? Bien. ¿Listo? Yo puedo organizar como yo quiera. Inclusive puedo tener varios criterios de ordenamiento. Por ejemplo, ordénemelo primero que todo por pregunta del árbol, o mejor dicho, por el valor sí y luego por la pregunta del árbol. A ver cuál es el valor resultante de esa vaina. Primero el 5, luego el 99, luego el 100. ¿Listo? ¿Por qué ordena? Porque esos valores son nulos y el nulo es primero que cualquier cosa. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Yo puedo aquí contar cosas. Les voy a eliminar eso. Y le digo, cuénteme, haga un count, por ejemplo. Utilizo funciones. Él me dice cuántos registros tengo yo. Tengo 9. Listo. Bueno, ¿cuántas tiene? Pero en realidad, ¿cuántas tiene? Acá, y aquí le voy a decir... es que la tabla es muy pequeña para hacer experimentos de ese tipo. Cuando tengamos una tabla con cifras grandes, vamos a mirar la funcionalidad de este tema. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo? Puedo filtrar. Entonces, yo utilizando un where, puedo yo hacer análisis de los valores que estoy ingresando. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, aquí lo que hago es decirle dónde, por ejemplo, el valor sí sea igual a nulo. Entonces él me debe mostrar todas las posibilidades donde el valor sí sea nulo. Muéstrame todos los valores en donde no, qué pena, donde no sea nulo, me muestra todas las demás. ¿Listo? Muéstrame donde el valor sí sea mayor a 90. Me muestra los que tengo que mostrar. ¿Listo? Ahí yo hago las comparaciones. Si tengo varias comparaciones que hacer, utilizo el operador AND u OR para concatenar varias. Por ejemplo, muéstrame todas las mayores a 1, AND, valor sí, menores a 5. Solamente hay 3. 1, 2 y 3. ¿Por qué no hay 4? Sí, mayores a 1, vea. Mayores a 1 y menores a 5. Yo pensaba que aquí me iba a aparecer un 4. Miremos a ver. No, sí, aquí tengo. Ah, porque es el valor sí. Entonces, ID árbol, por ejemplo. ¿Listo? Ah, bueno, pues porque 1 no es... Yo puedo tener aquí mayor o igual. Sí.
¿Listo? Y así yo meto las cosas, ¿vale? Bueno, pero hay otros valores, compañeros, hay otros comandos, qué pena. Voy a insertar un dato. Entonces yo utilizo un comando que se llama insert. Insert into, luego va el nombre de la tabla. El nombre de la tabla es esta. Luego yo le digo qué valores van ahí. ¿Qué columnas voy a afectar yo? Uy, qué pena. Espere que me da pereza. Digitar todas las... Ustedes sí, porque le deben coger el tiro, a mí ya me da pereza. Entonces aquí tal... ¿Listo? Entonces inserte en la tabla tal, para las columnas tales, los siguientes valores. Entonces por ahí había un... Bueno, vamos a meter un 101. La pregunta, por ejemplo, es blanco. El siguiente es el valor sí. Null. No, mentiras, acá. Null, coma, null, porque son nulos. Y cuando yo ejecuto esto, me parece que hay una sintaxis mala. Entonces vuelvo a ejecutarlo. Me aparece una fila afectada. Entonces fíjense que aquí metí un 101. ¿Listo? Vamos a hacer una actualización, que es una modificación de un registro. Entonces digo, uy, cuando sea blanco sí, entonces él va a decir, es un perro. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Update esta tabla. Luego va el comando set, la columna que voy a modificar. En este caso voy a modificar el valor sí, con el valor que yo voy a meter. Entonces váyase a 5. Si yo hago esto y lo ejecuto así, me pido toda la tabla porque actualizo todos los registros. Aquí me toca decir entonces where id árbol igual a 101. Bueno, una fila afectada y me aparece aquí el cambio que yo hice. Pasa, sucede, acontece que me cae gordo. O sea, ese dato me quedó mal. Entonces utilizo un comando muy parecido a este, pero que se llama delete. Entonces yo le digo delete, el nombre de la tabla, si yo lo paso así, me cago todos los registros de la tabla. Entonces tengo que siempre tener cuidado que lo voy a conjugar con un where. Bórreme la tabla en donde el ID sea 101. Un registro afectado, ¿cierto? Un registro afectado. Y miremos, aquí ya no aparece el 101 por ningún lado. Entonces, ya vieron 4 comandos. Create, Select, Insert, Update y Delete. ¿Listo? Bueno, eso, como les queda el video y ustedes lo pueden repasar, va a quedar perfecto. Vamos a mirar cómo resolvemos esta vaina. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es select pregunta from b pregunta. Vamos a comenzar por el principio. Entonces, id árbol es igual a 1. F5. ¿Es mamífero? Entonces, el tema es sí. Entonces, si es sí, según la tabla, que voy a tenerla por acá, acá en SQL yo puedo tener dos selects al tiempo, bueno, varios selects al tiempo de hecho. Uno acá arriba y otro acá abajo. Se ve chiquitico. ¿Es mamífero?
Sí, si es sí, tendrá que ir a 2. Entonces, ¿es mamífero? 2. ¿Es un animal doméstico? Si es sí, debe irse a 3. ¿El animal ladra? Si es sí, me voy a 4. ¿Es el mejor amigo del hombre? 5. Es un perro. Y como esto y esos son nulos, ahí acaba la pregunta. Listo. Estos son los daticos. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? La próxima clase, esta misma base de datos, vamos a utilizarla desde una aplicación muy sencilla que vamos a hacer en Visual Studio, ¿sí? Pero ustedes van a tener una tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que van a diseñar una tabla en donde uno almacene el nombre del usuario que está ingresando, algo así como una sesión. Sesión 1, entró Camila. Y va a almacenar, ojo, el resultado a cada pregunta del cuestionario. El cuestionario a cada pregunta. La respuesta a cada pregunta, qué pena. Entonces, eso obviamente debe tener una relación contra las preguntas, ¿cierto? Entonces ustedes van a diseñar eso. Ojo, paren en bolas, y lo repito en el video. Van a diseñar una tabla relacionada contra la que ya tenemos, ¿sí? En donde se va a almacenar las respuestas del cuestionario de un usuario. ¿Listo? ¿Necesitamos diseñar una tabla de usuarios? Quizá. ¿Tenemos que diseñar la relación contra la tabla de preguntas? Claro que sí. ¿Listo? Entonces esa es la tarea que ustedes van a tener. Ah, no, las preguntas son esas mismas. No, pero nos importa la tabla, ojo, la relación contra la tabla. Acuérdense que relacionamos son códigos de tabla contra códigos de tabla. Sí, eso es lo que hemos visto en clase. Entonces, esa relación. La idea es que ustedes manden ese diseño, ya saben cómo es, a lápiz. O lo traigan, no, lo pueden enviar antes del viernes, sí, ¿cierto? Entonces lo envían antes del viernes. De a parejas, si quieren esta vez para que... Sí, claro, le tomo una foto y me la mandan por correo. O sea, sí, señor, sí. Me lo mandan por correo y eso es una nota como la que ustedes ya mandaron la semana pasada. Los que mandaron el diseño, pues usted no, porque tiene unos 5 en esa nota, ¿sí? Entonces, eso es nota, entonces mándenlo y hacemos una aplicación basado en ese diseño, ¿vale? Para que vean que el tema es muy sencillo y una vez vamos matando cosas que tenemos que ver en programación, como el acceso a la capa de datos y cómo se conecta con una base de datos. ¿Listo? Para el viernes. El viernes hay clase común y corriente. Entonces, el diseño, ya saben, hace un diseño, ya parejitas, mandan el correo, toman una foto. ¿Hay alguien acá que no reciba la información por correo? ¿Que todavía le estén fallando? No, cielo, ya. Tú ya. Ya, todos. Hoy mandé el link hoy envié el link. Pero antes ya había mandado un link como con el contenido. Y hoy mandé un link con el video de la primera clase. Bueno, pero no voy a grabar este video. Entonces, así quedamos, compañeros. Voy a cerrar este video y ya lo guardo.